¿Sabían que existen objetos que nos ayudan a acercarnos más y a pues fortalecer nuestra fe? Estos objetos son conocidos también como reliquias. Existen algunas de primero, de segundo y de tercer grado. Hoy conoceremos un poco de las reliquias de la pasión. Esas reliquias que existen hasta hoy en día en el mundo de la cristiandad y nos ayudan a conocer un poco más sobre la pasión de Cristo. Utilizando mucho el que ayer hablábamos de la Virgen de los Dolores, pues hoy nos adentraremos en esas reliquias de la pasión. Hoy es jueves de la sexta semana de Pascua, día para tomar conciencia de la fuente que brota en mí. San Juan de la Cruz. Bien, vamos a hablar primero de Flavia Julia Elena, que realmente es Santa Elena. Ella nació en Turquía en el año 250 después de Cristo. Ella provenía pues de una familia, digamos que sencilla. Se enamora de un hombre llamado Constancio Cloro. Constancio Cloro era un general del ejército romano. Al conocerla, pues se enamoran, se casan. Fruto de ese amor, pues nace el emperador Constantino. Pero ¿qué ocurre? Que como él era un general muy conocido, su esposo de ella, pues el emperador de ese entonces, que era el emperador Maximiliano, le dijo: oye, fíjate que quiero que te divorcies de Elena, o sea, repúdiala, déjala y quédate tú con mi hija. Cásate con mi hija y así vas a tener más, pues más reconocimiento y demás. Entonces él hace eso, repudia a Elena y durante 14 años ella permanece en el exilio. Constantino, por ser el hijo varón de él, pues se va junto con el padre, pero al morir Constancio, como es el único hijo que queda en el legado, pues él es el nuevo emperador. Gracias a Santa Elena conocemos y tenemos reliquias de la cruz, de los clavos, del título de la cruz, de la escalera, del vestido inconsútil y del Monte Calvario. Ella, digamos que era una mujer piadosa, pese a que era emperatriz, su hijo Constantino la nombra emperatriz. Ella comenta a San Ambrosio que era una mujer humilde dentro de su misma pues envergadura como emperatriz. Santa Elena, pues como su hijo la quería mucho, le da a ella todo el poder económico. Le dice: madre, toma el dinero y haz lo que tú quieras con él. Entonces ella le dice: hijo, quiero ir a recuperar Tierra Santa y a encontrar estos santos lugares y encontrar todo lo que haya pertenecido a Cristo. El hijo, pues como buen muchacho, le dice: está bien, mamá, haz lo que tú quieras, corre y pues ve a tu peregrinación, a tus excavaciones, porque realmente hace excavaciones. Obviamente ella no, lleva a sus empleados. Emperador Constantino. Constantino fue muy importante dentro de esta situación. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que él era pagano? Sí, efectivamente, él en ningún momento fue cristiano. Sin embargo, respetaba a los cristianos. Y gracias a él se da un decreto de libertad religiosa en donde se termina esa persecución que hubo durante los primeros siglos. Constantino, pues en un sueño se encuentra que él justamente va a haber una guerra. Entonces él está preocupado. En este sueño, en el cielo aparece una cruz
y esta cruz pues era la de Jesucristo, era muy luminosa, muy radiante, y una voz que se escucha desde el cielo le dice: Constantino, con esta cruz vas a ganar. Entonces él, cuando despierta del sueño, manda colocar en los estandartes de su ejército cruces, con la finalidad de que el sueño se cumpliera. Efectivamente se cumple. A raíz de eso es en donde él pues declara esa libertad religiosa, y él mismo dice: Dios mío, no eres mi Dios, Jesucristo, no eres mi Dios, eres el Dios de mi mamá, pero pues en honor al que mi mamá cree en ti, te voy a poner en todas las banderas. Y fue lo que hizo. Entonces, ellos tuvieron una parte muy importante dentro de encontrar las reliquias de la pasión. La columna de la flagelación va a ser una de nuestras primeras partes de las cuales vamos a hablar. Sabemos muy bien que esta columna de la flagelación pues fue el lugar en donde fue atado Jesús para ser azotado. De hecho, en esta imagen que tenemos de este lado, ahí vemos una escultura de Jesús en donde está sujeto a esta columna. La columna que encontraron, de hecho la encontró Santa Elena, encuentra que tiene una argolla, una armella hasta arriba, que es donde se considera que Jesús fue atado, en lo que le daban los latigazos. Bueno, ahora viene una cuestión. Muchas de estas reliquias de la pasión, pues por el hecho de haber sido parte de la historia que se creó sobre Jesús, tanto la historia para los cristianos como para los no cristianos, pues empezaron a haber intereses de todos. Entre ellos, algunos que querían pues destruirlas para demostrar que pues él era un hombre como cualquiera. Otros que las custodiaban como el mayor y más grande tesoro. Otros que deseaban obtenerlas porque creían que con eso podían obtener un mayor triunfo o un mayor poder. Bien, esta columna de la flagelación se encuentra una parte en la Basílica del Santo Sepulcro. También hay otro pedazo, otro fragmento, que está en la iglesia de Santa Prassede, ubicada a 2 cuadras de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Como podemos ver, es una pieza de mármol que tiene como manchitas, le llaman ellos veteado, manchitas negras. Mide aproximadamente 50 centímetros de altura por 32 de ancho en la base y 20 centímetros en la parte superior a donde está la argolla de hierro. Eso es en cuanto a nuestra columna de la flagelación. La corona de espinas. Acordémonos que una vez que lo fue azotado por mandato de Poncio Pilato, le fueron colocada una corona de espinas. Los soldados se burlaban diciéndole: ay, ya que eres tu rey y todo, pues ahí te va tu corona. Esta corona pues estaba hecha por zarzas, ramas de zarzas enlazadas. Se conserva aún en un relicario de cristal elaborado en 1896, rodeado por ramas y hojas. Como podemos ver, hay ramitas y hojas de oro. Siempre se ha conservado en la Basílica de los Apóstoles en el Monte Sión. Sin embargo, en el año de 1053 fue llevada a la Capilla de las Reliquias de Nuestra Señora del Faro. Pero ahí viene el asunto. ¿Qué creen que pasó? Imagínense en esa situación en que la gente quiere obtener poder,
o a lo mejor dinero. Pues fue empeñada por el emperador Balduino III, o emperador de Bizancio, para pagar un préstamo. Dijo, no tengo dinero, encontramos la corona, la tenemos aquí en la Basílica de los Apóstoles, pues vamos a empeñarla con tal de obtener dinero. Pero ¿qué ocurre? El rey de Francia, San Luis Rey, rescata la corona pagando 135,000 libras de oro. Él dice, no, esto es algo muy importante, ¿cómo lo voy a dejar a expensas de un préstamo? Ajá. Los templarios, una vez que el rey San Luis la recupera, los templarios la custodian hasta que llegan a Francia. El rey San Luis, al verla, lo que hace es despojarse de sus ropas y quitarse sus zapatos, y se dirige hacia la catedral de San Esteban descalzo, porque sabía la importancia y lo grande que era esa corona de espinas. En el año de 1239 es trasladada igualmente en una solemne procesión, en donde el rey Luis, pues igualmente, otra vez sin sus vestiduras opulentas y descalzo, lo traslada y lo deposita en la Santa Capilla, así se llama el lugar que él mandó a construir. En 1791 estaba la revolución en Francia y fue trasladada a otros lugares para protegerla. Finalmente fue depositada en la Catedral de Notre Dame, Basílica de Notre Dame. ¿Qué pasa con ello? Si recuerdan, el año pasado fue cuando hubo el incendio en Notre Dame. Bueno, hace unos años, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, fue este incendio en la Catedral de Notre Dame, y en ese lugar se encontraba precisamente la corona de espinas. Gracias a Dios, las mujeres y las religiosas y los sacerdotes pues custodiaron estas reliquias y se las llevaron. Entonces no le pasó nada. Y normalmente era sacada durante los viernes de Cuaresma, todos los viernes a las 3 de la tarde. El Viernes Santo permanecía en exposición de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Las espinas de la corona. ¿Qué ocurre cuando encuentran la corona de espinas? Pues recuerden que consideran que era como un casco. Esto lo sabemos gracias a la Sábana Santa, en donde manifiestan que no pudo haber sido como una especie de diadema, ¿no? Tenía que haber sido un casco para haber dañado tanto y tener tanta sangre en su cabeza brotando de ella. Entonces, cuando la encuentran, tuvieron que fragmentarla porque consideraban que los sacerdotes, sobre todo los obispos, los papas, los reyes, todos tenían que tener un recuerdito. Es ahí donde les decía que por desgracia pues muchas de estas reliquias se vieron en el problema de que la gente creía que con ellas podían tener reconocimiento. Entonces la fragmentaron. Las 8 primeras espinas se regalaron al emperador Carlomagno. Desde que llega a Francia, esta corona de espinas, como como les había contado anteriormente, San Luis Rey la recupera la corona y él distribuye las espinas que quedaban. En total fueron 70 las que distribuyó en las principales iglesias de Francia. Según hay un cálculo, en total fueron 100 espinas las que se fueron esparcidas por toda la cristiandad. Hay algunas en la Basílica de la Santa Cruz,
en San Juan de Letrán, en la iglesia de San Marcos, en la iglesia de Santa Praxede, en España, en Barcelona, en Montserrat, en el monasterio de la Santa Espina en Valladolid. Entonces hay diversos fragmentos de estas espinas. Pero ocurre algo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que pueden volver a ser verdes? O sea, pueden volver a tomar vida. Ya no se ven secas. ¿Y qué pensarían más si yo les digo que algunas de ellas florecen con algunas pequeñas flores de color blanco, verde o azul? Y aún más, ¿creen ustedes que puede brotar sangre de ellas? Pues sí, efectivamente. Hay algunas de estas espinas que tienen esos 3 milagros: reverdecen, florecen y reviven con sangre. Esto normalmente ocurre en el Viernes Santo. Según la tradición, tiene que coincidir el Viernes Santo con el 25 de marzo. Si eso ocurre, es cuando se han dado estos fenómenos, estos momentos de milagro. Ahora vamos con las vestiduras sagradas. Se considera que Jesús estaba ataviado con 3 elementos. Uno era el sinflá o tuna inconsútil, que era, digamos, que el vestido que se encontraba hasta arriba de él. Antes de él estaba el ketonet. El ketonet es una camisa interior que iba hasta las rodillas y se sujetaba en la cintura con una faja de tela. Digamos que era una especie de fondo. Arriba de ese fondo, de ese silblá o tuna inconsútil, iba el ketonet. No, abajo era el ketonet y arriba iba la túnica inconsútil. El ketonet era el que tenía la sangre porque estaba en contacto directo con su cuerpo. De hecho, este ketonet fue fragmentado en muchas partes y también dañado a través del tiempo, porque acordémonos que en tantas invasiones, en tantas guerras, en tanta persecución, pues tuvo que ser traído de un lado hacia otro y tuvo que ser restaurado. Si podemos verlo, esto es como ellos consideran, los restauradores consideran que ese era como debió de haberse visto. El ketonet medía 1.45 de largo por 1.15 de ancho. Este se encuentra en la Basílica de Argenteuil en Francia. Los pedazos que son reales, que tienen la sangre, son estos que se ven como negros, que fueron reconstruidos. En cuanto al sinja o túnica inconsútil quiere decir que no tenía sangre. Por eso les decía que esta es la parte que iba abajo y arriba iba Digamos que este era el fondo y arriba el vestido. Esta túnica inconsútil mide aproximadamente unos 55 metros de largo por 1.16 de ancho. Es de color pardo. Se encuentra en la Catedral de Trèves en Alemania, edificada sobre una de las casas, en Francia, en una de las casas de Santa Elena. En el año de 1196 se descubrió una túnica en su interior y era esta, la túnica inconsútil. El emperador Maximiliano I, digamos que era el abuelito de Maximiliano de Habsburgo, el que conocemos, que vino aquí a México. Él fue el que tenía esta vestidura, la encontró, que pertenecía obviamente dentro de las cosas más importantes de Santa Elena.
Ahora vamos hacia la escalera santa. La escalera santa es por donde Jesús bajó y subió para recibir su condena, para ser juzgado. En Tierra Santa, digamos que este lugar, esta escalera, en la parte de abajo, era donde se encontraba una especie de calabozo en donde estuvo Jesús. Cuentan que realmente era como un pozo en el que tenían que bajarlo atado por cuerdas y subirlo. Al momento de subir tenía que pasar por esos 28 escalones antes de llegar al pretorio con Poncio Pilatos, en donde fue juzgado. Obviamente, después de ser juzgado y decidirse que se tenía que pues recibir un castigo antes de crucificarlo, antes de decidir, lo vuelve a bajar por y en la parte de abajo es donde le dan los latigazos. Entonces, esta escalera, como les comentaba, consta de 28 escalones y también fue encontrada por Santa Elena. Se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor, en la Capilla del Pesebre. Es de mármol blanco y tiene como manchas de color gris. La Santa Cruz, esa también se la debemos a Santa Elena. Santa Elena, en ese afán de encontrar todas las reliquias o todo lo que perteneció a Cristo, hizo excavaciones en Tierra Santa. Ella recordaba, pues según los historiadores y lo que se conocía, que el lugar a donde estaba enterrado, las cruces en donde ella los encontró, pertenecían a un jardín en donde se estaba venerando a la diosa Artemisa. Cuando ella recuerda esto, manda a quitar todo ese jardín y encuentra 3 cruces. Esas cruces, pues ella dice, podrían ser una de esas la de Jesús, pero tenía aún esa duda. Entonces, cuando ella voltea, uno de los trabajadores le muestra el título que llevaba la cruz. Eso le aseguraba a ella que sí era, pero había un problema, había 3 cruces y ahora decía ella, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuál de estas es? Hay 2 versiones, una la da un historiador y otra la da San Ambrosio. En una de las versiones dicen que iba pasando una mujer que estaba enferma, la colocaron arriba, cerca de una de las cruces para ver cuál era el resultado místico que se generaba en ese momento al estar en contacto. Fueron pasándola por cada una de ellas hasta que en una la mujer se sintió bien y mejoró milagrosamente. Entonces eso les aseguraba que esa era la cruz de Cristo. Hay otra versión en donde comentan que ya una vez trasladando las cruces, Santa Elena pues siente algo hacia una de ellas, como que Dios la llamaba hacia ella y la abraza y dice, es esta, y se la empiezan a llevar y en el camino encuentran a una familia que llevaba un niño que estaba muerto. Acercan al niño a la cruz y el niño revive. Entonces eso les aseguró que esa era la cruz. La cruz, volvemos a lo mismo. Fue uno de los momentos en que pues todo el mundo quería tener una parte de todo, de todo lo que era o estuvo en contacto con Jesús, tanto para deshacerse de ellos como para tenerlos en su posesión. Por esta razón, Santa Elena pues decide que se fragmente. Cuando ella encuentra la cruz, encuentra que está ya separada en 2 partes. Esto porque era nosotros tradicionalmente
consideramos que era una cruz de una sola pieza, pero no. Y eso también lo sabemos ahora a través de los estudios en la Sábana Santa, que estaba pues formada por dos partes. Una vertical, que se llamaba estipes, que era la que se fijaba a la tierra, y otra horizontal, que era el patíbulum, que es el que consideran que Jesús cargaba. Jesús cargaba ese madero nada más, el patíbulum. Entonces, lo que hace Santa Elena es separar tres partes, a su vez esta cruz en tres y luego en otras tres, hasta que hace varias partecitas y decide que se queden algunas en los lugares santos, otras se envían a Constantinopla, otras se envían a Chipre, a Creta, a Antioquía, Edesa, Alejandría, Georgia, Damasco y Jerusalén. Se conservan algunas en Roma, en Milán, en Ravenna, en Florencia, en Munguía, en Trèves, en Lieja, en París, en Lyon, en Tours, en Burdeos y en España. El más grande fue donado en el año de 1128 por el patriarca de Jerusalén al rey Alonso VII, quien lo entregó a un convento franciscano en Cantabria, España. Este fragmento que tenemos aquí es uno que se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz, mandada a construir por Santa Elena, la original, en Jerusalén, con los saqueos de los persas y todas estas guerras con los musulmanes por el territorio, pues fue destruida esta basílica y reconstruida posteriormente. Entonces ahí es donde se encuentra un fragmento de la Santa Cruz. Nada más como algo, un dato. Aquí en la iglesia de la Profesa se encuentra una astilla de la Santa Cruz. Entrando por el lado derecho está un relicario en donde se encuentra ese fragmento. No toda la gente lo sabe y pues aquí tenemos una reliquia tan importante como el madero que estuvo cerca de Jesús, en donde fue crucificado. Entonces ese se encuentra la Santa Cruz. Como les comentaba, cuando Santa Elena encuentra las tres cruces, también en uno de sus obreros se encuentra el título de la cruz, que era lo que le aseguraba a ella que este era el verdadero lugar. Bueno, pues el título de la cruz, o el titulus crucis, como le llaman, acordémonos que decía Jesús Nazaret, rey de los judíos. Fue mandado a colocar por Poncio Pilato en griego, en hebreo y en latín. Él lo hizo, digamos que una forma como para burlarse del pueblo judío, ¿no? Que era el que quería la crucifixión de Cristo. Dijo, pues ahí les va su rey. Y sin quererlo, pues él le dio la dignificación que realmente tenía. Bien, Santa Elena se lleva este título de la cruz, pero también lo fragmenta en tres partes, porque ella quería o deseaba que en la Tierra Santa se quedara mucho de las reliquias que ella había encontrado. Entonces ella deja un fragmento que se encuentra resguardado en la Basílica de la Santa Cruz, también ahí mismo en Jerusalén. Hay otro fragmento que fue destruido por los invasores. En estas invasiones de los persas, de los musulmanes, fue destruido. Y hay un tercer fragmento en la Basílica de la Santa Cruz. No, esa ya las dije. Hay otro fragmento que se localiza en San Juan de Letrán, en Roma. Y en la Basílica de la Santa Cruz, también en Roma, hay un trozo grande que mide 23.5 centímetros por 13 de altura, que es este que tenemos aquí, que se encuentra en un relicario. Ahora vamos con los clavos. ¿Podrían ustedes creer que estos son los clavos? Este es el llamado bocardo. Ese bocardo, Santa Elena encontró los clavos, pero decidió ella
que quería proteger a su hijo con la protección de Dios. Y dijo, bueno, estos clavos estuvieron cerca de Jesús, entonces, ¿qué mejor protector para mi hijo? Y mandó a fundir el clavo y lo convirtió en un freno para el caballo de Constantino. Entonces ese lo llamaron Bocardo. Aquí tenemos, como consideran los historiadores, los arqueólogos y demás, que eran los clavos. Estos clavos medían aproximadamente 9 centímetros, sin contar las puntas. Se considera que eran 3, 2 para los brazos o las manos y 1 para los pies. En cuanto a la colocación de los clavos, normalmente pues en el arte representativo de la crucifixión, pues los colocaba en las palmas de las manos. Sin embargo, los científicos han determinado que esto no puede ser, porque si eso sucediera, el cuerpo se hubiera desgarrado totalmente, porque en esta área no hay nada que ayude a sujetarlo. Entonces esos estudios han determinado que fue de las muñecas, en donde hay hueso y todavía puede sostener. Entonces, bueno, estos son los clavos originales. Como les decía, este es el llamado Bocardo. Había otro que se llamaba de Pony. Le pusieron de Pony porque cuando Santa Elena pues va en barco de regreso de Jerusalén hacia Roma, pues se encuentra con que hay una terrible tempestad y no sabe ella qué hacer. En una inspiración divina decide arrojar uno de estos clavos, amarrado obviamente para no perderlo, y casi en automático, cuando el clavo toca el agua, se detiene la tempestad y para todo. Entonces ella decidió llamarlo de Pony. Y por último, de estos clavos, ¿ustedes creen que el último clavo se encuentra en esta corona? Pues así es. Ese último clavo se le llama corona de hierro de Lombardía. Está incrustado en uno de estos diamantes. Abajo de uno de ellos se encuentra incrustado el clavo. Mandaron a colocarlo con perlas y fue una de las coronas de Constantino, del hijo de Santa Elena. Y esta misma corona de Lombardía fue con la que se coronó a Carlomagno. También ella encontró los clavos que sujetaban el título de la cruz. Uno de estos clavos se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz. Otro se encuentra en el Palacio Real de Madrid, España. Entonces hay uno más que se perdió, no supieron en dónde quedó. En cuanto a la lanza, ustedes van a decir, ¿este es Adolfo Hitler? ¿Sí? Así es Adolfo Hitler. ¿Qué creen que tiene que ver él con la lanza? Bueno, acordémonos que la lanza fue utilizada por el soldado Longinos para asegurarse que Jesús estuviera muerto. Hace la lanzada en el costado atravesando el corazón. En ese momento pues se da la conversión de Longinos. Él se da cuenta que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Queda en su custodia la lanza. Después él la entrega a San Marcos y luego pasó a San Mauricio. Bueno, esta lanza igualmente fue fragmentada. Esto porque todo mundo quería tener algo. Entonces, o la querían destruir o la querían para obtener poder. Entonces, es fragmentada para evitar su destrucción total. Una parte se encuentra en Alemania, que fue descubierta durante la Primera Cruzada, enterrada bajo la Catedral de San Pedro en Antioquía. Otra parte, conocida como lanza Hofburg, se encuentra en un museo en Viena, Austria.
Y ahí es donde entra nuestro queridísimo Hitler. En 1938, Hitler se apodera de la lanza porque cree que con ella va a obtener poder. Dice, con esta voy a ser invencible, me va a dar los superpoderes y va a estar en mi posesión. Pero como van a saber todos que yo voy a hacerme superpoderoso por poseerla, la voy a sepultar en una gaveta de hierro 150 metros bajo tierra. Y así lo hace. Pero no contaba que en uno de los bombardeos, cuando se da las guerras mundiales, en 1945, Estados Unidos en ese bombardeo, pues descubre esta parte de la lanza. El que la encuentra es el general George Patton, quien la devuelve a Austria después y a su vez permanece en un museo. Ahí es donde se encuentra esta parte. Hay otra parte que estuvo en la Santa Capilla en París. El rey San Luis, la protegió en este lugar hasta que en la época de la Revolución Francesa alguien se la robó y no se conoce su paradero. Una última parte se conserva en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Y pues esta también la protegen mucho por aquello de que se las vayan a robar, porque ya vimos que hasta Hitler se sentía súper poderoso con ella. Bueno, con eso pues terminamos nuestra primera parte de reliquias de la pasión. Obviamente son muchas reliquias, pero pues iremos viéndolas poco a poco. Hay reliquias muy importantes donde gracias a ellas conocemos exactamente qué es lo que ocurrió, cómo era Jesús, cuál era a lo mejor hasta su constitución física, uno a una de las cosas que nos fueron diciendo en el Evangelio. Entonces, pues hoy conocimos un poco más de dónde se encuentran estas reliquias que estuvieron tan ligadas a Jesús y que para algunos era sinónimo de fortaleza, fuerza o a lo mejor hasta prestigio. Para otros es algo muy importante porque nos acerca hacia Dios, hacia su Hijo, y nos acerca más a conocer y a sentir ese amor de Dios al entregar a su Hijo y ser muerto en una cruz. Entonces, pues hoy quedémonos con ese sabor de boca que nos enseña que para mucha gente, incluso para los no católicos, estas reliquias, estos objetos sagrados son importantes, cuanto más deben de ser para nosotros. Entonces hoy les dejaré como tarea, ahora sí que les dejaré como tarea que piensen o imaginen encontrarse en ese momento, ser un espectador más en el momento en que él fue juzgado, fue latigado, fue burlado, colocado con una corona de espinas. Cada uno de esos momentos en donde cargó esa cruz tan pesada, los lugares que recorrió, las caídas, los momentos en que esas caídas hicieron que su cuerpo desfalleciera, el que para una persona normal, pues yo creo que con los latigazos se hubieran tenido, pero él
tenía fortaleza, esa fortaleza divina, ese amor hacia la humanidad, que aún con todo ese dolor, con todo ese sangrado, él siguió caminando. Imaginémonos qué hubiésemos hecho nosotros. Hubiésemos actuado como muchos, nos hubiéramos escondido como lo hicieron los apóstoles. Finalmente, pues el miedo o te hace actuar o te hace esconderte. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? ¿Hubiésemos actuado como el cirineo y lo hubiésemos ayudado o nos hubiéramos dado la vuelta? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué le hubiéramos dicho a la Virgen cuando lo encontró? ¿Qué hubiéramos hecho cuando las mujeres de Jerusalén lo encontraron? ¿Le hubiéramos dicho algo o solo nos pondríamos a llorar? ¿Qué pasaría si en el momento en que los soldados estuvieran jugando sus vestidos, nosotros estuviéramos ahí? ¿Hubiésemos entrado en la repartición? ¿Lo hubiésemos tratado de salvar? ¿Qué actitud hubiéramos tomado? Entonces, que esta noche se quede eso, esas preguntas, el saber qué hubiéramos hecho. Por otro lado, antes de pues terminar hablando de preguntas, si queremos conocer un poco más de la devoción de la Virgen de los Dolores, queremos conocer el origen del Vía Crucis. ¿Sabían ustedes que el Vía Crucis es una de las oraciones más antiguas? ¿Sabían que la Virgen fue de las primeras que rezó este Vía Crucis? Por tradición se cuenta eso. ¿Quisieran conocer quién escribió el romancero de la Vía Dolorosa? Pues entonces, si quieren encontrar respuestas a todas esas preguntas, pues los esperamos el viernes a las 8:30 de la noche para nuestro tema del mes, que es la Virgen de los Dolores y los santos devotos del Vía Crucis. Que acordémonos, tenemos un invitado especial, Mario Rojas de Siempre Viva Producciones. Si quieren saber por qué va a estar invitado, pues también acompáñenos. Y por último, vamos a hacer una oración. Una oración a la pasión de nuestro Señor Jesús. Dulcísimo Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero, Redentor de mi alma, por el amor con que sufriste ser vendido por Judas, preso y atado por mi salvación, ten misericordia de mí. Benignísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste por mi alma tantos desprecios, irrisiones, negaciones y tormentos en la casa de Caifás, ten misericordia de mí. Pacientísimo Jesús mío, por el amor con que por mí padeciste tantos falsos testimonios, afrentas, injurias y acusaciones falsas en la casa de Pilato, ten misericordia de mí. Mansísimo Jesús de mi alma, por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes, por los azotes, corona de espinas y mofas sangrientas, y condenación a muerte de la casa de Pilatos, ten misericordia de mí. Piadosísimo Jesús de mi alma, por todo lo que por mí padeciste en tu adorable pasión, desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario, donde toleraste por mi amor el ser crucificado para que yo me salvase, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Amén. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esta oración fue compuesta por San Buenaventura. Entonces, para que pues tengamos otra oración más. Y pues no nos podemos olvidar de su mamá, de nuestra madre, porque él mismo nos la entregó en la cruz. Y es: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.